Dios les bendiga en esta hora. Nuevamente es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Vamos a leer. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Para hacer un poco de historia, el pueblo de Israel se encontraba esclavo en la tierra de Egipto. Moisés había asesinado a un egipcio y por lo tanto se había huido al desierto. Entonces, en esa oportunidad, encontrándose él en el desierto por casi la edad de 80 años, Dios se le aparece en una zarza que ardía y no se consumía, dice. Es decir, la zarza tenía llama de fuego, tenía fuego, pero esta no se volvía en cenizas. Por eso dice: la zarza ardía y no se consumía. Entonces viene Moisés y dice: voy a ir a ver qué es esta señal. Y cuando está por acercarse a la zarza ardiendo, oye una voz que desde la zarza le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás santo es. Y es ahí donde Dios comienza a hablar con Moisés y comienza a decirle acerca de que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto. Y por lo tanto, pues ahora lo va a enviar a él para liberarlos. Entonces comienza ahí a poner diferentes excusas Moisés con respecto a no ir, ¿verdad? Como muchas veces podemos poner nosotros cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿verdad? Ponemos un montón de excusas. Moisés había sido preparado en el palacio del faraón, es decir, tenía toda la educación, se puede decir, más alta en aquel entonces a su alcance, y había sido educado en ese sentido. Sin embargo, pone esa excusa. Y una de ellas le dice: bueno, yo llego al pueblo, y ahora ¿qué les digo? ¿Quién les digo que me envió? Entonces por eso comienza a decirles, le dice: yo soy el que soy. Y al decir yo soy el que soy, vemos varias situaciones. La primera es que Él es el único, no hay otro. Por eso la Biblia menciona, y Dios mismo lo dice, que los dioses de los pueblos son ídolos, ¿verdad? Que el único verdadero Dios es el Señor Jehová de los ejércitos, que dice que Él no comparte su gloria con nadie. En el hebreo, Jehová se escribe sin vocales, y se pronuncia un poco como Yahweh. Pero dicen los rabinos que al pronunciar ese nombre, el nombre de Dios, prácticamente es como hacer una respiración al mencionarlo, por la forma en la cual se pronuncian esas palabras. Entonces simboliza de que realmente en Dios está la vida. Entonces, Él es el que es, yo soy el que soy, dice, no hay nadie más. Esa es la primera situación. La segunda situación es que Él no cambia. Dice Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, lo que se conoce como inmutabilidad, uno de los atributos de Dios. Y recordemos que cuando hablamos de Dios estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso menciona en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Dios que llamó a Noé en su momento, el mismo Dios que llamó a Abraham en su momento, que creó todo, donde no había nada, creó todo lo que existe, el mismo Dios que llamó a Moisés, que ayudó al pueblo a cruzar el Mar Rojo, que posteriormente llamó a Josué y a los diferentes jueces, el mismo Dios que llamó a los 12 discípulos para que estuvieran con él, el mismo Dios que usó a Pedro para que en un discurso se convirtieran miles de personas al Señor y en el otro otros miles, el mismo Dios que usó que la sombra de Pedro donde pasara fueran sanados los enfermos, que paños eran puestos sobre
Pablo y después puestos sobre enfermos y endemoniados y eran libres y eran sanos. Ese mismo Dios que se reveló a Juan en la isla de Patmos para revelar los hechos futuros, ese es el mismo Dios que tenemos ahora. Él no ha cambiado. Como en cierta ocasión prediqué, es que Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los creyentes. Son la forma de los cristianos. Eso es lo que ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. ¿Verdad? Porque decimos, ¿por qué hoy no vemos cosas que antes se veían? El problema está en el pueblo, no está en Dios. Dios es el mismo, Él no cambia. Él antes de crear la tierra era Dios. La tierra existió, es Dios. Después de que la tierra no existe, existe una nueva, Él seguirá siendo Dios. Creamos nosotros en Él, creamos o no en Él, Él es Dios. Le sigamos o no le sigamos, Él sigue siendo Dios. Él no necesita de nosotros. Por eso dice, soy el que soy, es autosuficiente, autosostenible. Por eso dice Salomón, aún los cielos de los cielos pueden sostenerte, contenerte, porque Él se sostiene a sí mismo. Entonces, su trono es por toda la eternidad. Por eso el mismo Moisés en el Salmo dice, del siglo y hasta el siglo, tú siempre serás Dios. Ahora, como tercera situación es que, ¿qué tenemos nosotros del hecho de que Él sea el que es, que no haya otro, que no haya mudanza ni sombra de variación? ¿Qué confianza nosotros podemos tener en ello? Pues la primera situación es que su palabra no cambia. Dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Recordemos que Él no es hombre para mentir, dice, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, y Jesús dijo, ni aún una letra de la palabra se dejará de cumplir. Todo se ha de cumplir. Después cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces podemos tener confianza en que la palabra de Dios es verdadera y que ésta se cumplirá. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Es más, solo en los tiempos de Cristo, en su venida y en su crucifixión, se cumplieron cerca de 700 profecías del Antiguo Testamento, entre los profetas, ¿verdad? Y todos los demás escritores. Se cumplieron. Porque su palabra se cumple. Por eso dijo el Señor, no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley y los profetas. A cumplir la palabra del Señor. Podemos tener la certeza, la seguridad de que su poder es por toda la eternidad. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, le dijo, toda potestad, la traducción es poder, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Entonces, toda potestad, todo poder lo tiene el Señor. De donde no había nada, creó todo. Y nosotros ahora vemos la magnificencia del poder de Dios. Cuando vamos a parajes donde podemos observar asombrosos paisajes, vemos en los diferentes países, podemos ver hasta la diferente fauna que hay en diferentes países. Todo eso fue lo que creó nuestro Dios, porque así de grande es Él. Entonces Él es el mismo, entonces tiene el poder que tuvo antes, lo sigue teniendo ahora. Por eso dice, soy el que soy, es presente. Su poder es presente, Él es presente. Claro que estuvo en el pasado, claro que ya estuvo en el futuro, porque todo lo sabe, pero es un Dios presente. Es un Dios de ahora. Por eso podemos confiar en su poder. Su amor también es eterno. La Biblia dice, Dios es amor. El que más habló del amor es Juan, tanto en su evangelio como en sus epístolas. Dice, Dios es amor. Y si Dios nunca deja de ser, significa que el amor nunca dejará de ser, porque Él es eterno. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Por amor. Porque Él no necesitaba ese sacrificio.
Él no necesitaba someterse a ese vituperio. Él no necesitaba someterse a ese escarnio. Él no necesitaba someterse a ese dolor. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo a través de él. Su amor es eterno. Su misericordia y su gracia se reflejan por su amor. Por eso dice la Escritura, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Es decir, la misericordia y la gracia de Dios se muestran a nosotros no porque nosotros seamos buenos, sino porque su amor es grande. Grande. Y por eso estamos aún de pie. Porque su amor es eterno. Y por eso debemos ser agradecidos por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Otra seguridad importante es lo que dice en 2 Corintios 1:20, que las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, que por eso Jesús lo dijo muchas veces, en el sentido de que tú sí sea sí, tú no sea no. Y cuando Dios promete algo es que lo va a cumplir. Por eso dice, sus promesas son en Él sí y en Él amén. Es decir, amén significa así sea, así se cumpla. Estoy seguro de que sí va a ser. Entonces, en el Señor podemos estar confiados de que sus promesas se cumplen. Las promesas que hay en la palabra de Dios para sus hijos se cumplirán. Porque, insisto, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, sus promesas son en Él sí y en Él amén. Perdón. Por eso nosotros podemos estar confiados que Dios, como dice, tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. La otra seguridad que nosotros podemos tener, como dice en Hebreos 7:25, es que Él vive siempre para interceder por nosotros. Recordemos que en el sistema de sacrificios del antiguo pacto, una vez al año se tenía que ofrecer un animal y su sangre ser derramada sobre el propiciatorio en perdón por nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen perdonados, cubiertos. Pero dice que Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre, y entró no a templo hecho por manos de hombres, sino que entró al cielo mismo, dice, y se abrió un camino nuevo. Y ahora tenemos un sumo sacerdote que puede interceder por nosotros y que vive para interceder por nosotros. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Se imagina que antes el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de un templo terrenal, de un templo hecho primero en medio de tiendas, en medio de telares. Después, pues, un templo hecho de manos de hombres que hizo Salomón. Sin embargo, nosotros, dice la Escritura, que podemos entrar al templo no hecho de manos de hombres, ni al lugar santísimo hecho de manos de hombres, sino donde existe, donde habita la misma presencia de Dios, donde está Dios en su trono. Ahí podemos entrar por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Entonces dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y también dice que el Espíritu Santo fue dejado en nuestras vidas para que pueda interceder por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros estamos en oración, quizás con algún dolor, con alguna situación triste que nos quebranta y no podemos pronunciar palabras, solo sollozamos, solo lloramos. Pero en esos sollozos el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso Dios escucha nuestras oraciones, las toma en su redoma. Porque el Espíritu Santo de aquellos que han creído en Cristo está en ellos. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Lo que es el apóstol Pablo, que ya no habita Dios en templo hechos de manos de hombres, como si tuviesen necesidades, sino que en nuestros corazones. No está lejos. Está cerca, está en nosotros.
Por eso dice, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Como dice en Mateo 1:23, llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a habitar primero la tierra y después de haber resucitado en nuestros corazones. Está en nosotros. Él es el principio y fin de todo. Por eso en Apocalipsis lo menciona el alfa y el omega, que era la primera y la última letra del alfabeto griego. Recordemos que el griego era la lengua más difundida en ese entonces, a raíz de la conquista que años antes había hecho Alejandro Magno. Como que dijéramos ahora en español, de la A a la Z, de la primera a la última letra del alfabeto. Él es Dios. Por eso en Apocalipsis dice el alfa y el omega, principio y fin. El que era, que ya muerto, pero es aquí que vivo. Él es principio y fin de todo. Entonces, por eso merece nuestra adoración. Porque antes que nosotros naciéramos, Él ya era Dios. Y ahora que nosotros existimos, Él sigue siendo Dios. Seguirá siendo Dios. Así que en gratitud debemos de adorarle. Y su nombre es el único donde la humanidad puede encontrar salvación. Dice en Hechos 4:12, en aquel sermón que da Pedro, y en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos que Jesucristo. Y Pablo lo dice, y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él es el que entró al lugar santísimo, nadie más lo ha hecho. Es el único que puede interceder ante el Padre. Es el único. Por eso tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dios es bueno. Como le digo, Él es el que es. No hay nadie más, no hay otro. Él es el que es. Acerquémonos a Él. Reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestras falencias, nuestras debilidades. Él nos conoce. Nadie nos conoce como Él. Por eso el salmista decía, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Decía también, líbrame de los pecados que te confieso, como aquellos que no me he dado cuenta que los he cometido. Entreguémonos a Él completamente. Acerquémonos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay otro Dios. Él es el que es. Yo soy el que soy. Y así dirás, el gran yo soy te envía. Él es Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido ni una batalla, el que siempre nos corona de favores y misericordias. Por eso decía el salmista, bendice alma mía Jehová en el Salmo 103, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual nosotros damos gloria, honra y alabanza. Él es el que es. No necesitas a nadie más, no necesitas nada más. En Él habita la plenitud de la deidad, Él es todo. Por eso dice que las cosas por Él existen y para Él. Él es todo. Si lo quiere resumir cuando dice, yo soy el que soy, yo soy todo. Todo, todo, todo. En mí está todo. Todo lo que existe, todo lo que hay. Todo lo que vendrá. Todo lo que ya fue. En Él está. Él es el mismo, ayer, hoy
y por los siglos. Así que no sé cómo has estado con el Señor, pero si por A o B razón te has alejado, no has buscado su rostro, es tiempo de acercarse a Él. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Él. Buscarle, dice, mientras puede ser hallado, en tanto que Él está cercano. Acerquémonos a Él. Démosle gloria, honra y alabanza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Acerquémonos a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, oh Dios, porque tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor, con tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo. Obra, oh Dios eterno, en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y glorifícate, Padre bendito. Habla, Señor, a cada una de nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Cada uno, Señor, los que escuchan o ven este mensaje, Señor, que seas tú hablando. Que seas tú, Señor, en esta hora ministrando, Señor. Mira sus necesidades, mira, Señor, sus dolencias sean sanados. Para ti no hay nada imposible. Tú eres Jehová, en nombre de Jesús, Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador. Tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Tú eres todo, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y declaramos tu gozo, tu paz, tu bendición, tu salud, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te glorificamos, Dios eterno. Obra, Señor, en cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús. Petizamos tu gozo, tu paz, tu bendición, tu salud, Señor. Te damos gracias, te damos honra, te damos adoración. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tuyo es el imperio, Señor, la alabanza por los siglos de los siglos, oh Dios. Obra, Dios eterno, Rey de reyes y Señor de los señores. Y bendícenos en esta hora, Señor, con tu presencia, tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Rey de reyes. Gracias, Señor de los señores. Obra, Señor, en cada uno en el nombre de Jesús. Y que seas tú bendiciéndonos, Señor, glorificándote, Padre eterno. Tú eres Rey de reyes, Señor. Bendice, Padre bendito, esta nación que lleva tu nombre. Pon, Señor, en nuestros gobernantes, oh Dios, el querer y el hacer, trabajar por el bien de todos. Autoridades eclesiásticas también, que tú des la sabiduría para guiar a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres, Señor. Gracias te damos, Señor. Queremos escuchar testimonios de lo que tú haces, de las cosas maravillosas que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima y un fuerte abrazo.